Hola, ¿cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto saludarlos. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy queremos empezar un tema de esos que no nos gustan mucho, pero que son necesarios. Las semanas pasadas hemos hablado de distintos temas. Hemos hablado de la oración de intercesión que hoy practicamos en la iglesia y que no está de acuerdo a la Biblia. Hemos hablado del pedid y se os dará, que estamos practicando y que tampoco está conforme a la Biblia. Nos hemos equivocado en muchas cosas. Cuando pedimos dizque en el nombre de Jesús, que creemos que es pedir y agregarle al final, pero pido en el nombre de Jesús. Hemos hablado de la fe que salva, que no es solamente decir yo creo, sino que es creer el Evangelio. Y el primer paso del Evangelio es reconocer que somos pecadores. Hemos hablado del Espíritu Santo. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hemos hablado de que recibir el Espíritu Santo es lo que hoy llamamos recibir a Jesús, pero que no se recibe como hoy creemos haciendo una pequeña oración. El Espíritu Santo Dios lo da al que quiere, a quien lo obedece principalmente. Y hemos hablado de muchos temas. Y hay gente que se nos ha enojado, pero hay otros que les sorprende lo que predicamos, cuando debería de ser algo común. Por eso lo que hoy queremos preguntarnos es, ¿qué nos están enseñando en las iglesias? ¿Qué nos están predicando cada domingo? Hoy nos dicen en las iglesias que recibamos a Jesús, pero no nos hablan del Espíritu Santo. Nos dicen que somos salvos. ¿Cuál fe? Nos preparan para bautizarnos con agua, pero no nos preparan para el bautismo en el Espíritu. Nos enseñan que somos salvos y que no lo dudemos jamás. Nos enseñan a pedir lo que sea, a declarar y decretar. Nos enseñan a preparar un disque avivamiento. Pero no sé si te has puesto a pensar, ¿qué nos están enseñando? Yo sé que a muchos no les gustan estos temas, pero bueno, para eso es este programa. Si tú lo que quieres es pedir un milagro, ya hay muchos programas que te lo ofrecen. Yo no sé si te lo puedan dar. Si tú tienes peticiones de oración, más tarde, sobran programas que quieren orar por ti, y no solo por ti, sino por todos los que como tú no conocen a Dios. Si quieres entretenimiento, ya hay muchos programas para entretenerte. Más tarde va a haber mucha música cristiana. Pero ese es el tema que vamos a tocar hoy. Ojalá y te quedes con nosotros. Vamos a empezar leyendo Mateo 7:15. Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso nos dijo Jesús. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Antes de que nos llames y nos digas, tenemos que someternos a nuestro pastor. Antes de que nos llames y nos digas que la Biblia dice que no debemos de juzgar, vamos a analizar estos versículos y otros en el mismo tenor para ver, ¿debemos juzgar o no? Y sabes, la pregunta no es para nosotros, o sea, no es si yo, si mi esposa, si nosotros podemos juzgar o no. La pregunta es para ti. Tú que asistes a una iglesia, tú que nos estás escuchando, ¿debes de juzgar o no? ¿O debemos de aceptar todo calladitos? Jesús dijo, ya vimos, guardaos de los falsos profetas. Guardaos significa proteger o cuidar, o sea, te está diciendo, cuídate de los falsos profetas. ¿Y cómo nos cuidamos de un falso maestro, de un falso pastor? Pues tenemos que distinguirlos. ¿Y cómo los distinguimos? ¿No tenemos que hacer en cierta manera juicio? Y entonces, ¿Jesús se contradice o qué? Primero nos dijo no juzguéis y luego nos dice que hagamos juicio. Entonces vamos a ver varias cosas. Mira, de este verso que estamos hablando, casualmente, entre comillas, donde Jesús dijo no juzguéis, está en el mismo capítulo donde dijo guardaos de los falsos profetas. ¡Qué coincidencia! Es Mateo 7. En el 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en el 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué querrá decir?
Para empezar, que distinguir un falso pastor no es juzgar, no es el juzgar del que está hablando Jesús. Eso nomás para empezar. Pero ¿de qué está hablando cuando dice no juzguéis? Está hablando de un juicio en específico, de un juicio hipócrita. Mira, sigue leyendo en el 7:5, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está diciendo que si sacas primero la viga de tu ojo, entonces ven y sácala de tu hermano. Pero tienes que empezar por ti, juzgarte primero a ti mismo, con el mismo rigor que a los demás. Tienes que mirar tu pecado, saber que eres pecador, igual que la otra persona. O sea, lo que Dios quiere, que si juzgamos a otros, sea porque así nos juzgamos a nosotros mismos. Romanos 2:1 dice: en lo que juzgas a otro, te condenas, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y principalmente, habla de la motivación. ¿Cuántos hay que juzgan a otro con tal de verse ellos más sabios, más cristianos, que la gente crea que sabe mucho, que es muy santo, otras cosas, no sé? ¿Cuántos hay que juzgan por humillar a alguien, deseándoles el mal? ¿Cuántos le cierran la puerta? Cualquier motivación está errada. Lo que Dios quiere es que la motivación no sea juzgar por juzgar, sino juzgar primeramente para que sea salvado, o sea, para despertar las almas, para advertir, hacer sonar la trompeta. Dios quiere ver tu interés genuino por las almas. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Claro que a Dios no le gusta que juzguemos, pero lo que le encanta es que advirtamos a los demás. Y no es lo mismo, parece ser lo mismo, pueden ser las mismas palabras, igual de duras, pero lo que hace la diferencia es la motivación del corazón. Un ejemplo, yo mismo, si vengo aquí y te toco temas duras, temas polémicos, pero solo para enorgullecerme, para que me echen flores, para que veas cuánto sé de la Biblia, o porque me molesta lo que haces y quiero mandarte al infierno, cualquier motivación de estas son motivaciones erradas. Eso es lo que Jesús llama juzgar. Pero si yo hago lo mismo, pero preocupado por ti, aunque no te conozco, si lo hago porque creo que puedo ayudar a que las almas se salven, eso no es juzgar, aunque el mensaje sea el mismo, sea igual de fuerte, igual de duro. Depende de la intención y de la motivación del corazón. Mira en Juan 8, cuando los escribas y fariseos le trajeron una mujer adúltera a Jesús y le dijeron: Maestro, esta ha sido sorprendida en adulterio, la ley nos manda apedrearla. ¿Qué dijo Jesús? Miren el Juan 8:7 dice: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Eso es lo que Jesús quiere decirnos cuando dice no juzguéis. Nos está diciendo: no lo apedrees, no lo condenes al infierno. Es decir, claro que es adúltera, pero ¿sabes qué quiere Jesús? Tienes que decirle que eso está mal, pero compártele el evangelio, ten misericordia. Y aquí en Juan 8 podemos ver dos errores que nosotros cometemos. A veces decimos: ¿ves? Jesús no quiere que juzguemos. No le digas a la adúltera que es adúltera, no le digas al ladrón que lo es, ni le digas al pastor que está equivocado. Ese es un error. Tienes que decirle que está equivocado, que se han desviado, que están en pecado. Jesús dijo: vete y no peques más. Le dijo: sé que eres pecadora, pero vete y no peques más. Y el segundo error
es el que hicieron los fariseos. Le dijeron: eres adúltera, te vas a ir al infierno, ciérrenle la puerta, eres ladrón, te vas a quemar. Decían: no eres como yo. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Siempre decimos: aquel es esto, no le hables. A los católicos, ¿cómo nos expresamos de los católicos? Los hemos condenado por idólatras. Dios no quiere eso. Oye, ¿están equivocados? Claro que lo están. Pero ve y compártele el evangelio. Ese es el corazón de Dios. Pero en nuestras iglesias, mira qué hacemos si entra un hombre borracho. ¿Qué hacemos si entra una mujer con su ropa escotada y su minifalda? Empieza el murmuradero. Mira esa, qué clase de ropa, mira aquel. No vayamos tan lejos. Si caminas por una acera de la calle y ves que viene frente a ti un indigente, súper sucio, sin bañarse, con la barba larga, sucia y la ropa rota, ¿qué hacemos? Sabes que por lo regular tú y yo nos cambiamos a la acera de frente. ¿Y sabes qué haría Jesús? Para empezar, le daría un abrazo, lo llevaría a su casa, le ofrecería un baño, ropa limpia y de comer. Estamos usando el juzgar que Jesús dijo que no hiciéramos. Hay algo que nosotros llamamos juzgar, que no es el que Dios se refiere. La Biblia misma nos manda a juzgar. Miren, Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso dice la palabra de Dios. A ti hoy te dicen y te enseñan: no juzguéis. Y te llevan al versículo y dicen: mira, aquí dice no juzguéis. Y te convencen. Pero, ¿qué es lo que decía Juan el Bautista a los fariseos? Mira, fíjate en Mateo 3:7. Les decía: generación de víboras. Y a Herodes, cuando se cruzaba en su camino, le decía: adúltero. ¿Qué pasa con Juan el Bautista? ¿A poco no sabía que no debemos juzgar? Y Jesús tampoco lo sabía si él nos lo dijo. Miren Mateo 23:27. Dice: escribas y fariseos son semejantes a sepulcros blanqueados. En otro momento, en Juan 8:44, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Oye, Jesús, pues no, que no podemos juzgar. Claro que podemos. Y no solo podemos, sino que debemos hacer juicio. Pero lo importante es la motivación de nuestro corazón. Miren 1 Corintios 5:5. Pablo dice respecto a un adúltero, a los corintios les dice que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero más adelante dice: para que sea salvo el día del Señor. La motivación que le agrada a Dios es que juzgues, porque en tu corazón sientes pasión por las almas. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, y esa debe ser tu motivación también, que nadie se pierda, ni siquiera los que son engañados, ni los engañadores. Les predicas duro, los quieres despertar, quieres advertirles, lloras y oras por ellos. Mira, hay una historia donde Dios muestra lo que le gusta y lo que no le gusta al juzgar. Está en el libro de Jonás. Es la historia de Jonás. Cómo Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Yo creo que conoces la historia. Lo mandó, dice en Jonás 3:2, dice: proclama el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál era el mensaje de Dios? Que Nínive sería destruida. Dijo Dios en el 1:2: su maldad ha subido hacia mí. Así que Jonás predicó este mensaje. Sí, después de que ya había pasado, que primero se negó y fue echado al mar, luego al estómago de la ballena. Al final Jonás predicó este mensaje. ¿Y qué pasó? Lo que Dios quería. El propósito que Dios tiene para los mensajes duros, para la palabra de verdad. Dice en Jonás 3:5 que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio, se arrepintieron. Eso es lo que Dios quiere de nosotros cuando alguien nos confronta, que volvamos a Dios y que nos arrepintamos. Pero nosotros hoy, cuando alguien nos trae un mensaje como Jonás, le decimos: tú no eres nadie para juzgar, Jonás, y no lo escuchamos. Pero este es el juzgar que a Dios sí le gusta y que Dios está mandando. Pero nosotros practicamos un juzgar que a Dios no le gusta. Somos como Jonás. Dios, cuando vio que el pueblo de Nínive se arrepintió, dice en Jonás 3:10 que también se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Es decir, Dios los perdonó. ¿Y qué pasó? Miren, Jonás 4:1 dice que Jonás se enojó. Hasta le dijo a Dios que mejor lo matara, ¿te imaginas? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Jonás ya los había juzgado. Él creía que no merecían el perdón de Dios. ¿Con cuántos hemos hecho lo mismo nosotros? Con vecinos, con hermanos de la iglesia, y con los católicos, con los testigos de Jehová, con todas las otras religiones. Ya los enjuiciamos. Decimos: ellos irán al infierno y nosotros al cielo. ¡Qué bueno, se lo merecen! Y hasta nos ponemos religiosos y decimos: porque insultan a nuestro Dios. Ese es el juzgar que Dios aborrece. Dios dice: claro que están equivocados, pero busco quien los salve, quien los rescate, quien les predique. Pero los cristianos hoy andamos como Jonás. Preferimos huir de lo que Dios nos está ordenando. Mejor nos encerramos en una iglesia a cantar en vez de obedecer a Dios. Estás huyendo de lo que Dios te ordenó. Dios quiere que hagas juicio, pero para ver si despierta a la gente, que vayas y les prediques. No quiere que les digas: Dios te ama, Dios nos ama a todos. Dios quiere que los juzgues, que les diga: son pecadores, has ofendido a Dios. Que les digas: lo que haces en tu iglesia está mal, pero no para que los mandes al infierno, sino para que los invites a arrepentirse. Llora por ellos, ora por ellos. Eso es interceder como a Dios le gusta. Pero claro que debemos juzgar, distinguir. ¿Sabes? La Biblia lo llama discernir. Esa es motivación correcta, pero hay más motivaciones correctas. Ya dijimos que la primera es para salvarlos, para que se despierten, para que se arrepientan. Pero la segunda motivación es por nosotros mismos, por nuestra vida, por nuestra salvación. ¿Sabes? La Biblia tiene muchas advertencias. Si te fijas bien en la Biblia, contra lo que más luchó Dios en el Antiguo Testamento fue contra la idolatría. El pueblo se inclinaba a hacer imágenes, a adorar imágenes igual que hoy. Dios mencionó esto en los 10 mandamientos. Dios se enojó cuando hicieron el becerro de oro. Dios se molestaba cuando adoraban a Baal, a Astartés, a los otros dioses. Eso era en el Antiguo Testamento. Y hoy se sigue enojando también por eso. Pero en el Nuevo Testamento, si te fijas bien, no habla tanto contra esto. Todo el Nuevo Testamento contra lo que más nos previene es contra los falsos pastores. Yo no sé si te has dado cuenta de eso. Mira, hoy mencionamos Mateo 7:15, cuando Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas. Pablo en Hechos 20:29 dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El mismo Pablo dice en 1 Timoteo 4:1: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Pedro también nos advirtió en 2 de Pedro 2:1. Dice que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Juan, en 2 de Juan 1:7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Judas
Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos. Y hay muchos más, yo no sé si lo habías notado. Todo el Nuevo Testamento nos advierte de que habrá falsos pastores. Todos los libros hablan de esto, todos los personajes, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, el mismo Jesús. ¿Y por qué no le damos importancia? ¿No será que estamos ya bajo su dominio? Tal vez tú digas, no, yo no lo estoy asegurando, pero a donde quiero llegar es, ¿cómo sabes que no? ¿Cómo le hacemos para distinguir a estos pastores? ¿Cómo saber que no estamos en las manos de un lobo rapaz, de un lobo disfrazado de oveja, de los que dijo Jesús? Mira, cuando veo lo que pasa hoy en nuestras iglesias, me acuerdo mucho del cuento de la Caperucita Roja. El lobo se nos metió a la casa igual que en el cuento, no más que a nosotros se nos disfrazó de oveja, no de abuelita. Si te acuerdas, Caperucita, al ver a su abuela diferente, le cuestiona y hace preguntas sobre su aspecto. Le dice, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Pero hoy nosotros, cuando vemos al lobo y lo vemos con su boca tan grande, con sus ojos y sus orejas tan grandes, no le decimos nada, ni le preguntamos, ni nos preguntamos. Y si un día lo hacemos, oye, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? ¿Por qué pides tanto dinero? ¿Por qué hablas tanto del dinero? El lobo nos dice, sométete a tu pastor, no debes de juzgar. Y ya, te calla para siempre. Cuando dudamos un poquito, oiga, como que no parece oveja, como que parece más lobo, nos dice, ¿quién eres tú? No toquéis al ungido de Jehová. Y con eso nos mantienen callados. Y dejamos al lobo entre nosotros, que nos vaya consumiendo poco a poco. Porque no podemos juzgar, dice la Biblia. No sé si hasta aquí hayas entendido que la Biblia prohíbe solo un tipo de juicio, el juicio hipócrita. Pero el otro tipo de juicio no solo está permitido, sino que es una orden. Dios nos manda juzgar. Y en el caso como en el de los falsos pastores, no solo es necesario, es urgente hacer un juicio. Es urgente distinguirlos. No para que los mandes al infierno, sino para que salves tu alma, para que obedezcas a Dios. No es propiamente juzgar. La Biblia lo llama discernir. Pero hoy no practicamos el discernimiento. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que discernir con el Espíritu. Pero nos han enseñado, desde luego los mismos lobos rapaces, nos enseñan que no se puede denunciar, que es incorrecto denunciar. Nos han lavado el cerebro, ejercen dominio sobre nosotros, un dominio malsano. Nos mencionan más versículos como, sométete a tu pastor, no toques al ungido de Jehová. Pero, ¿es ungido de Jehová él? Tenemos que distinguir a un ungido de un impostor. Mira Pablo, en 1 Corintios 5:3 dice, ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Ha juzgado Pablo? ¿Por qué no le dijeron, no juzguéis, Pablo? Y en el 5:2 le dice al pueblo de Dios, y vosotros envanecidos, ya lo deberían de haber juzgado. Pablo les está diciendo, deberían de haber juzgado ustedes. ¿Cómo es que los cristianos de hoy no emitimos ningún juicio? En el 5:11, más adelante, en 1 Corintios, dice Pablo, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o borracho o ladrón. Dice Pablo, con el tal ni comáis. Por eso es tan delicado. Debemos juzgar, debemos distinguir quién es quién, porque siempre que la Biblia habla de estos falsos pastores, de falsos hermanos, nos ordena hacer algo.
Por ejemplo, aquí nos dice, con el tal, ni comáis. Jesús dijo, guárdate de ellos, o sea, apártate de ellos. Y mira en 2 de Juan 1:10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, hablando de la única doctrina verdadera, dice, no lo recibas ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Te das cuenta? No es decir como hoy dicen muchos en las iglesias, dicen, bueno, no somos nadie para juzgar, bueno, allá ellos darán cuentas. No, tú también darás cuentas. Si ellos se equivocan y tú les dices bienvenido, participas de sus malas obras. Yo sé que hasta te has de sorprender. Hay muchos que dicen, bueno, pero ¿por qué tan drástico? ¿Por qué tan drástica la Biblia? ¿Por qué es Dios tan drástico en este asunto? Dice que no podemos comer, no podemos andar juntos con ellos. Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No podemos decirles bienvenidos. Lo que pasa es que nosotros todo lo minimizamos. Yo he escuchado muchas personas, dizque cristianos, de iglesias donde no se predica la sana doctrina, pero te dicen, bueno, es que no hay iglesia perfecta. Pero no se trata de eso, no se trata de callar, no se trata de congregarse donde sea, no se trata de dejarle todo al Señor. Nosotros todo lo minimizamos, pero Dios no, la palabra de Dios no. ¿Por qué es tan drástico Dios? Porque no es un error menor, no es un pequeño error, no es así te han enseñado los lobos rapaces. Pero cuando la Biblia habla de los falsos pastores, la Biblia nos dice de parte de quién vienen. La Biblia nos dice que los falsos pastores trabajan para el diablo. Eso dice la Biblia, no es palabra mía, no es invención mía. Miren 2 de Corintios 11, cómo empieza diciendo en el 3, temo que como la serpiente engañó a Eva, así vosotros hayan sido extraviados de la fidelidad a Cristo, de la fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, o predican otro espíritu, u otro evangelio, bien lo toleráis. Para empezar nos dice Pablo, todo lo toleras, todo nos lo creemos, todo nos lo tragamos, aunque no venga de Dios. ¿Tú crees que eso puede ser correcto? Y más adelante, en el 11:3 se los describe también. Mira cómo dice, cómo habla de ellos. Dice, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, no es maravilla si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se nos disfraza y sus ministros se disfrazan. Dice, no es extraño que se disfrazan como ministros de justicia. Son ministros del diablo. ¿Cómo quieres que Dios esté tan tranquilo? Y tú, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No te preocupa ni siquiera un poco? Hoy creemos que todo el que trae una Biblia bajo el brazo es cristiano, pero no es así. Por eso lo drástico, si no los distingues, no es cosa menor. Puedes estar siguiendo a un ministro del diablo. ¿Y qué te va a enseñar un ministro del diablo? Pues doctrinas del diablo. Miren 1 Timoteo 4:1. Dice que el Espíritu dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lógico, un ministro del diablo enseña doctrinas del diablo. ¿Puedes imaginarte al demonio enseñándote? ¿Y a dónde te va a llevar? Claro, al infierno. ¿Y tú quieres que Dios esté tranquilo? ¿Tú quieres que Dios hable suavecito? ¿De dónde crees que vienen todas esas doctrinas que hoy practica nuestra iglesia? La doctrina de la prosperidad, la de los milagros, la de la sanidad, el atar y desatar, el declarar y decretar, el hablar en lenguas como hoy habla la iglesia, la oración de aceptación, la oración de intercesión que hoy hacemos, el evangelismo tan pobre y tan diabólico. Cuando vamos y le preguntamos a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús? Solo repite esta oración. Todo eso son doctrinas del diablo. Todo eso
Es lo que hoy nos enseñan nuestros falsos pastores. Mira, si me salgo de la Biblia, dímelo. Pero tú que estás llamando, no llames por llamar. No te enojes por enojarte. Amas a tu pastor. ¿Quieres defenderlo? No es de mí de quien lo tienes que defender. Defiéndelo del diablo que lo ha engañado. Si lo amas, compártele la palabra. Hazle ver que se ha desviado. Lucha por arrancárselo al diablo. ¿Qué ganas con enojarte conmigo? Tal vez no lo haga con mala intención tu pastor, pero si se ha desviado, cualquiera que sea la causa, hay que corregirlo. Tú que te molestas mucho y que dices que lo amas, ¿a qué le llamas amor? ¿A que no le digan nada a tu pastor? El amor verdadero es mostrarle la verdad y tratar de salvar su alma. Tienes que juzgar, tienes que distinguir por tu vida y por la de él también. Pero hoy los cristianos hemos adoptado una postura comodina y muy diabólica. Cuando alguien se equivoca, pero decimos, no podemos juzgar, no le digas nada, no, vamos a respetarnos todos. Mucho respeto, pero nos estamos mandando al infierno. Mira, yo no creo ni estoy diciendo que todos los pastores lo hagan a propósito. A mí no me cabe en la cabeza. No creo que sean tan malvados, que se gocen mandándote al infierno. Pero de que se han desviado. Y aunque crean lo que practican muy sinceramente, aunque crean en esa doctrina desviada, aunque lo hagan con la mejor intención, su final será trágico. No se trata de ser sincero, ni de creer con todo el corazón, sino de seguir la verdad, la única doctrina correcta, el único camino. Segunda de Juan 1:9, hablando de estos pastores, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si te fijas, dice se extravía. En segunda de Pedro 2:15 decía lo mismo. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Es decir, está hablando de pastores que cuando empezaron predicaban correctamente, predicaban sana doctrina, pero después se fueron saliendo del camino. Yo no sé si les gustó el dinero, si les gustó la multitud, si se enorgullecieron, por lo que sea. Pero hoy se han alejado bastante del camino de Jesús. Se han equivocado. Los amas. Primero tienes que discernir y luego confrontarlos. No por juzgarlos, no por pelear, sino para que se arrepientan y regresen a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. En Judas, luego de hablar de los falsos pastores, termina diciendo, mira, lee el versículo 22 y 23, lo que Dios te manda hacer. Dice, algunos que dudan, convéncelos, a otros salvar y a otros arrebatarlos del fuego. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Te digo, no los defiendas de mí, defiéndelos del diablo que los está engañando. Es más, vamos a defenderlos juntos. Dios nos manda, nos ordena dejar la comodidad, levantar la voz para salvarnos y si es posible salvarlo a él también. Dios no nos rescató para no hacer nada, no nos rescató para aceptar todo sin chistar. Tenemos que ponernos a trabajar para Dios. Ahí mismo en Judas 1:3 dice, exhorto a que contendáis ardientemente por la fe. Tenemos que contender, pelear si es necesario y juzgar. Tratar de salvarnos a nosotros y salvarlos a ellos. En Ezequiel 33:8 dice, cuando yo dijere al impío, morirás, si tú no hablares para que se guarde de su camino, el impío morirá, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Isaías 58:1 dice Dios, clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Tenemos que hacerlo. Tenemos que distinguir, discernir, diferenciar un falso pastor de uno verdadero. Tenemos que distinguir un ministro del diablo de uno de Dios. Tenemos que hacer juicio. Hoy no distinguimos ni siquiera lo malo de lo bueno. Hoy a la religión la llamamos cristianismo. Al libertinaje le llamamos gracia. Al que lucha por apartarse del pecado y del mundo le decimos fanático. Hoy a revolcarse en el piso le llamamos la presencia de Dios.
Y al que denuncia, le decimos, no juzguéis. Todo nos lo tragamos hoy tan fácil, porque nos dicen, son revelaciones nuevas. Estamos igual de engañados que el mundo. El mundo llama al honesto tonto, a la muchacha virgen le dicen anticuada, al muchacho virgen le dicen homosexual. Tenemos que usar el discernimiento, pero hemos confiado demasiado en nuestros pastores, y ellos son los que nos enseñan, y sabes, nos están enseñando mal. Ezequiel 44:23 dice que ellos deberían enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta tendría que ser su labor. Nos deberían enseñar a discernir. Pero ¿cómo nos van a enseñar si no les conviene? Hoy todos nos lo están enseñando al revés. Cuando hablamos de pedir y se os dará, estos falsos pastores nos dicen, puedes pedir de todo. Puedes pedir carros, dinero, casa, lo que quieras. Mira, te dicen, mira lo que dice Mateo 7:11, dice, si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí nos dicen, ¿ves? Te va a dar buenas cosas. Por eso nos dicen, pedir dinero pues es una cosa buena, un coche pues es una cosa buena, una casa. Y cuando estamos enfermos, pues sanar es una cosa buena. Pero todas estas no son buenas necesariamente. Lo bueno y lo malo no se mide según el mundo, sino según Dios, según el cielo, según la vida eterna. La pregunta ¿es bueno tener prosperidad? ¿Es bueno ser rico? Pues si te va a apartar de Dios, no lo es. Con dinero podrás disfrutar muchas cosas aquí, pero es muy probable que no entres en el cielo. Jesús dijo en Marcos 10:27, más fácil, en el 10:25 de Marcos, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. También dice Primera de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Es malo estar enfermo? Aquí todos decimos, claro que es malo. Por eso lloramos y pedimos a Dios que nos quite la enfermedad y pedimos que oren por nosotros a los hermanos. Pero ¿y si la enfermedad te lleva a Dios? Si la prueba te lleva a conocer y a encontrarte con Dios, ¿a poco eso es malo? Hebreos 12 dice que el Señor al que ama disciplina y azota. ¿Es malo que el Señor te ame? Lo bueno y lo malo no se mide según el resultado aquí, sino según el resultado en el cielo. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz. Te digo, nos están enseñando mal, no nos están enseñando ni a diferenciar lo bueno de lo malo. Han volteado nuestros conceptos. Yo sé también que te dicen, pero cuidado con tocar al ungido de Jehová. ¿Qué es ser ungido de Jehová? Tener su espíritu. La Biblia dice de estos falsos pastores. Mira, lee Judas 1, del 18 al 19. Dice, en el postrer tiempo habrá burladores. Andarán según sus malvados deseos. Son los que causan divisiones. Son los sensuales, que no tienen al espíritu. Tú vas a decir, bueno, el mío sí lo tiene. ¿Cómo lo sabes? De eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que queremos poner en tu mente. ¿Cómo lo sabes? Tienes que ponerlos a prueba. Primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que ponerlos a prueba y juzgar, a ver si vienen de parte de Dios. Ojalá y estés entendiendo. Ojalá y abras un poquito tu mente. No importa si has tenido 30 años engañado. Lo importante es que regreses a Dios. ¿Y cómo vamos a juzgarlos? La Biblia dice en Mateo 16, guardaos de los falsos profetas. Y nos dice, por sus frutos los conoceréis. De esto es de lo que vamos a empezar a hablar la próxima semana. ¿Cómo reconocerlos?
¿Cómo saber que es un falso pastor? Lo primero que tenemos que hacer es volver a la palabra de Dios, a estudiarla, pero por tu cuenta. Aquí hay muchos que cuando los exhortamos a eso dicen, no, yo sí la estudio. ¿Dónde? Ahí en la célula de la iglesia. ¿Y quién te la enseña? Pues mi pastor. Pues es precisamente al que queremos distinguir, y él mismo te la enseña. ¿Cómo lo vas a distinguir? ¿Cómo crees que te la va a enseñar? Tienes que venir a la Biblia por tu cuenta, en tu casa. No es malo si la estudias en la iglesia, y si la estudias en una célula, y si la estudias ahí con tu pastor, pero tienes que estudiarla aparte, en tu casa. Si tú dices, es que mi pastor dice que no, es la primera marca de un falso pastor. El falso pastor es el que te invita, te exhorta, te aconseja que no la leas en tu casa. Te dice porque es difícil entenderla, porque te vas a confundir. Tienes que venir a leerla en la iglesia y necesitas que te la explique alguien que sepa. Esa es la primer marca de un falso pastor. Tú tienes que ser como los de Berea. Pablo dice que estos, después de oír la predicación, en Hechos 17 dice que iban a la Biblia a ver si era cierto lo que se les había dicho. Pero hoy nosotros lo más que hacemos es checar a ver si está en la Biblia el verso que utilizaron. Esa es la mayor trampa del diablo. El diablo es un maestro de la Biblia, de usar versículos a su modo, de sacarlos de contexto. ¿Cómo fue que tentó a Jesús? Acuérdate, con la Biblia. La Biblia es para leerse de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, buscando conocer a Dios, buscando su corazón y el carácter de Dios. La Biblia, escucha bien esto, la Biblia no es para memorizar versículos. La Biblia no es para tomar versículos aislados. Esto está haciendo mucho daño al cristianismo. La Biblia es para conocer a Dios. Hoy no basta con que te digan una doctrina, cualquier cosa con un versículo. No basta con que vayas y lo busques y digas, no, pues sí está en la Biblia. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿pero es lo que Dios quiso decir? ¿Refleja lo que Dios quiso expresar? Hoy el diablo nos está engañando con la misma Biblia, porque nos menciona versículos aislados. Por ejemplo, es del que hablamos hoy. Te dicen no juzguéis, pero ya vimos que la Biblia no solo dice que juzguéis, sino que es obligación juzgar. Hay más de 1000 versículos que te mandan juzgar. Te mencionan otro versículo cuando dice no toquéis al ungido de Jehová. Pero pues de eso se trata. Tenemos que distinguir si tu pastor es un ungido o no es un ungido. Si juzgas y miras que tu pastor no viene de Dios, sino que viene del diablo, ¿tú crees que debes seguirlo? ¿Tú crees que debes, como dice la Biblia, someterte a él? ¿Debes someterte a un falso pastor? ¿Debes someterte a un pastor del diablo? Por favor, hermano, recapacita. El sacar versículos de contexto es característica del diablo. Tenemos que hacer juicio, tenemos que distinguir lo malo de lo bueno. Tenemos que distinguir los pastores de Dios de los pastores del diablo. Tenemos que distinguir si Dios está en una iglesia o no está. Mira, hay una historia bellísima en Primera de Reyes 19:11, cuando Dios le dijo a Elías, ponte en el monte de Jehová, y luego dice que pasó un poderoso viento, pero Jehová no estaba ahí. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, y Jehová no estaba ahí. Y tras el fuego un silbo apacible, y Elías supo que ahí estaba Dios. Elías supo distinguir. Hoy vamos a las iglesias y los vemos caer y revolcarse y creemos que Dios está ahí. Los vemos hablar en lenguas y gritar mucho y creemos que Dios está ahí. Vamos a las campañas de milagros y podemos ver que sanan enfermos y creemos que Dios está ahí, pero Dios no está. Tenemos que distinguir. Jesús mismo nos anunció. Dijo, cuando te digan aquí está el Cristo o está acá, dijo, no les creas. Tenemos que distinguir, tenemos que discernir. Hoy nos está pasando que no estamos yendo a la palabra y somos todavía niños inmaduros. Y lo que nos está pasando, mira, piensa en los accidentes que a veces suceden en casa.
cuando los adultos ponemos veneno, ponemos cloro en un envase de refresco. Hay veces que el niño lo ve y se lo toma. No discierne lo que tiene adentro, no distingue, solo porque la etiqueta dice refresco. Y eso nos está pasando en las iglesias. Estamos tomando veneno, solo porque en el envase tiene la etiqueta de cristiano. Nos escuchamos el próximo jueves por la MR 1140 a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, hermano.